¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? En el video de hoy inauguramos sección en el canal. Se va a llamar Historias Argentinas de los Mundiales. Y para inaugurar vamos a hablar del Mundial 1978, además de que tenemos el honor de contar con el testimonio de una figura de Argentina en aquel Mundial, como lo es Mario Alberto Kempes. Espero que les guste, vamos con la intro y comenzamos. La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 fue la 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se desarrolló en Argentina entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía a Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962. El torneo fue disputado en 6 estadios repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. El torneo se disputó mientras que en la Argentina gobernaba una dictadura que había impuesto un régimen terrorista de Estado, boicoteado por algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. El Estadio Monumental, donde se realizaron las ceremonias de apertura y cierre, se encuentra a pocos metros de la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura. La decisión de realizar el torneo en Argentina, las relaciones entre la dictadura militar en el país con la FIFA, los resultados deportivos y los actos de corrupción han sido materia de investigación y debate. Ahora metámonos por lo que fue el torneo. A la fase final del torneo clasificaron 16 de 103 equipos que participaron en la etapa clasificatoria, 3 por la Conmebol, 9 por la UEFA, 1 por la CAF, 1 por la CONCACAF y 1 por la AFC y OFC. De estos 16, 2 eran debutantes en la competición, Irán y Túnez. El 14 de enero de 1978 se realizó el sorteo en el Centro Cultural General San Martín. Para el sorteo se determinaron 4 cabezas de serie, las selecciones de Argentina, Brasil, Alemania Federal y Países Bajos, a distribuirse en 4 grupos. Argentina en el grupo 1, Alemania Federal en el grupo 2, Brasil en el grupo 3 y Países Bajos en el grupo 4. Disputaron este torneo Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Escocia, España, Francia, Hungría, Irán, Italia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Suecia y Túnez. Holanda y Alemania llegaron a Argentina con las bajas de sus grandes referentes Beckenbauer por Alemania y Johan Cruyff por Holanda. Eso convirtió a los locales en los grandes favoritos con un Mario Kempes que se había convertido en un gran delantero. El entrenador César Luis Menotti también pudo contar con el gran capitán Daniel Pasarela y Osvaldo Ardiles. Además estaban en el equipo el goleador Leopoldo Luque y el arquero Ubaldo Filiol. Ahora pasemos a hablar de la fase del torneo. El Mundial se disputó en 2 fases. En la primera fase se dividió en 4 grupos de 4 equipos. El grupo 1 quedó conformado por Italia, Argentina, Francia y Hungría, donde avanzaron Italia como primero y Argentina como segundo. El grupo 2 quedó conformado por Polonia, Alemania Federal, Túnez y México, donde pasaron Polonia primero y Alemania Federal segundo. En el grupo 3 quedaron Austria, Brasil, España y Suecia, donde pasaron Austria como mejor primero y Brasil como segundo. Y por último en el grupo 4 quedaron Perú, Países Bajos, Escocia e Irán, donde avanzaron Perú como primero y Países Bajos como segundo. La segunda fase se dividió en 2 grupos de 4 equipos. En el grupo A, Alemania Federal había clasificado a la segunda fase de grupos tras obtener el segundo puesto del grupo 2, detrás de Polonia, mientras que los Países Bajos también habían obtenido la segunda posición del grupo 4 tras Perú. Tanto Italia como Australia habían conseguido el primer puesto del grupo 1 y grupo 3 respectivamente. La sede de este grupo fueron Buenos Aires y Córdoba. El grupo se definió en el Estadio Monumental en Buenos Aires, cuando el triunfo de Holanda le dio lugar en la final. Y en el grupo B, Argentina había clasificado a la segunda fase de grupo tras obtener el segundo puesto del grupo 1. Detrás de Italia, mientras que Brasil también había obtenido la segunda posición del grupo 3 atrás de Austria. Tanto Perú como Polonia habían conseguido el primer puesto del grupo 4 y grupo 2 respectivamente. Las sedes de este grupo fueron Mendoza y Rosario. Argentina y Brasil llegaban al último partido con 3 puntos, aunque la verde amarela tenía mayor diferencia de gol. Polonia llegaba con 2 puntos, pero con posibilidades de ganar el grupo, si tras su triunfo Argentina perdía o empataba sin superarla en la diferencia de gol. Los partidos no se jugaron a la misma hora, sino que primero jugaron Brasil y Polonia a las 16:45, mientras que Argentina y Perú lo hicieron más tarde, a las 19:15. Brasil ganó su partido por 3-1 con 2 goles
de Roberto Dinamite y uno de Nelinho. Con este resultado terminaba con 5 puntos y más 5 diferencia de gol. Argentina, para llegar a la final, debía ganar su partido con una ventaja de 4 goles más que su rival, ya que tenían una diferencia de gol de más 2. Los locales lograron imponerse a Perú, el único equipo que ya estaba eliminado en el segundo partido. Lograron imponerse por 6-0 y clasificarse así a la final. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1978 fue disputada el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental. Mario Kempes adelantó a Argentina a los 38 minutos, pero poco antes de terminar el partido, Dick Nanninga empató y se tuvo que jugar un tiempo suplementario, en el que otra vez Kempes puso adelante a Argentina y Daniel Bertoni selló el 3-1 definitivo a los 116 minutos. Pero ahora hablemos un poco de lo que sucedía en Argentina en ese momento. La FIFA había elegido a la Argentina como sede de la Copa Mundial el 6 de julio de 1966, cuando el país era gobernado por un régimen constitucional. 2 años antes del torneo, el 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar que implantó un régimen de terrorismo de Estado liderado por una junta militar encabezada por el dictador Jorge Rafael Videla, que causó la desaparición forzada de miles de personas, tortura, ejecución ilegal de los opositores, así como el secuestro y supresión de la identidad de cientos de niños, al punto de ser considerado un genocidio. Desde el día que tomó el poder, la dictadura dio máxima prioridad a la organización de la Copa del Mundo, con el fin de utilizarlo para obtener apoyo internacional y encubrir las violaciones masivas de los derechos humanos. Dentro de la dictadura se produjo una feroz confrontación entre el ejército y la marina para controlar la organización del mundial, durante la que incluso fue asesinado el general Omar Actis, existiendo fuertes sospechas de que el crimen fue instigado por su sucesor, el marino Carlos Alberto Lacoste. Las denuncias sobre las masivas violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo la dictadura llevó a que se generara un movimiento internacional para evitar que la Copa del Mundo se realizara. El Partido Laborista de los Países Bajos lideró el movimiento, pero el rey de Holanda decidió que los Países Bajos participaran de la Copa Mundial. Inicialmente las selecciones de Holanda y Francia se habían inclinado por apoyar que no se haga la Copa del Mundo en Argentina, pero el movimiento se debilitó y finalmente solo algunos jugadores participaron a título individual de los actos de denuncia del régimen terrorista. En este caso es interesante el relato de Macaya Márquez sobre lo tan informados que estaban los periodistas que venían del exterior. Estaba hablando con un periodista holandés y de fondo se escuchaban los tiros del Club Tiro Federal, que está enfrente del estadio de River, y él me dijo: están matando gente. Yo le decía no, que cómo iban a matar gente. Lo cierto es que ellos, los periodistas extranjeros, estaban más anoticiados de algunas cosas que nosotros. No sabíamos que había gente presa, torturada, y ellos de afuera tenían ciertas noticias. Venían con precauciones, con un ojo en la pelota y otro en el golpe de estado. El entonces presidente de la FIFA, Joao Havelange, sospechaba de recibir sobornos del gobierno argentino y tener negocios ilegales con el capitán Lacoste, jefe de la organización de la Copa del Mundo. Desempeñó un papel crucial en la confirmación de Argentina como sede de la Copa, afirmando que Argentina ahora está más apta que nunca para ser la sede del torneo. Este apoyo de la FIFA resultó decisivo. Años después, varios de los integrantes de la selección argentina expresaron su pesar por haber sido usados para encubrir delitos de lesa humanidad. Por último, escuchemos el testimonio de Mario Alberto Kempes sobre lo vivido en aquel mundial. Bueno, la pregunta entonces va a ser que me cuentes tu perspectiva o cómo te preparaste el día a día y que me cuentes tu perspectiva por los goles de la final del 78. Bueno, mirá, la preparación era el día a día, es decir, íbamos pensando en los partidos que teníamos que jugar, los partidos íbamos sumando confianza, íbamos sumando un poquito más de conocimiento entre nosotros, porque si bien es cierto que éramos un equipo de verdad, lo mejor era eso, conocerse más, digamos, por intermedio de la concentración, y a medida que fueron pasando los partidos, los entrenamientos. Y esto, bueno, hizo que de ese grupo hizo un gran equipo, un equipo no de 11 que aparte que estábamos en la cancha, sino de los 23 que estábamos ahí. Y yo creo que eso hizo fuerte a la Argentina y eso nos ayudó de que no apareciera esa figura que tienen todas las selecciones antes de empezar el Mundial, porque la selección argentina, si bien es cierto, eran todas figuras, yo llegué y no sabía dónde ponerme realmente, porque realmente ya tenía una gran selección argentina. Poco a poco se fue haciendo el equipo. Y el equipo, bueno, Menotti ya más o menos lo sabía de memoria,
la gente lo empezó a conocer también casi de memoria, y nosotros no bajábamos los brazos porque sabíamos que teníamos una responsabilidad muy grande, que era defender los colores de la camiseta, y más en nuestro país, donde quizás, aunque dicen que la presión jugando en el país es menos, no, al contrario, eso es una mentira, es una presión mucho mayor. ¿Por qué? Porque los tenés ahí, prácticamente toda la hinchada de la Argentina, y teníamos la gran responsabilidad, no de salir campeones, porque Argentina había jugado muchos mundiales, pero nunca en Argentina. Y teníamos esa pequeña obligación, y máximo como estaba en ese momento el país. Hicimos lo que teníamos que hacer, jugar al fútbol, no olvidarnos de lo que pasaba alrededor nuestro, porque eso nunca, nadie, a no ser aquellos damnificados, eran los que sabían lo que estaba pasando en el país. Y jugamos al fútbol, fuimos a jugar al fútbol, y creo que la preparación fue de la mejor manera. Después la pelota puede pegar en el palo, puede entrar, le pega un contrario, sale afuera, y los resultados se pueden llegar a dar. Pero bueno, yo creo que se hicieron bien las cosas, se empezó a respetar lo que eran los 4 años del técnico de la selección para emprender un objetivo, un trabajo que durara los 4 años. Después, bueno, en el Mundial si salía bien, y seguían, o salía mal y se iban para afuera. Y nosotros creo que hicimos bien las cosas, nunca pensamos que podíamos llegar a jugar la final, sino que vamos partido tras partido, como se dice, y avanzando de forma que, bueno, ya te digo, que no sé si mejoró el juego, pero que nos llevó a ganar la final, sí. Bueno, Mario, la otra pregunta que te hice también fue que me cuentes los goles, cómo lo viste desde tu perspectiva. Bueno, los goles de la final, el primero, después de un comienzo bastante complicado, los holandeses nos apretaron mucho, y bueno, vino una jugada que prácticamente los 2 goles vinieron de jugadas por izquierda y en el mismo arco. Y eso, bueno, el primero fue que nunca me había tirado al suelo, y me tiré al suelo llegando prácticamente con el defensor y el arquero que me salía, y a él le pasa por abajo de las costillas. Y el segundo, como dijo José María Muñoz, de guapo, como lo relató él, de coraje, podemos decir, de esa juventud, esa sangre que te fluye jugando en un mundial, y que bueno, no sabes que estás jugando un mundial, que es una final, pero tenés que reaccionar de la misma manera que estuvieras jugando un partido de barrio. Y claro, eso fue lo que sucedió. Me devolví de la mejor manera en una pelota que había salido para arriba, que le había pegado a John Blue también por medio de las costillas, y bueno, llegamos los 3 con los holandeses, y yo llegué primero. Bueno, Mario, muchas gracias por tu pregunta. Gracias a vos, Sebastián. Un abrazo grande. Bueno gente, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. El fragmento con Kempes iba a ser una entrevista, pero por falta de tiempo de él, solo pude realizarle una pregunta. Si les gustó este informe, denle a like y suscríbanse, que estamos cerca de los 100 suscriptores. Gracias por el espacio y nos vemos la próxima.